noches, Dios les bendiga. Por ahí me pidieron que los despertara, pero igual yo no los dormí. Entonces, quien debe despertarlos son aquellos que los durmieron, ¿verdad? Pero por ahí igual escuché que dijeron que no tenían sueño. Entonces no me voy a limitar en el tiempo, vamos a aprovechar, para bien o para mal soy el último, me tienen que escuchar y pues no hay de otra. Como ya dijo, es una broma, Como ya dijo el hermano Osvaldo, me llamo Joel, soy hondureño, así que si escuchan una palabra que ustedes no entiendan o sientan que como que está fuera de contexto, por favor compréndanme. Solo espero en Dios que no sea una palabra que pueda tomarse con diferente significado, que no vaya a ser el que tenemos como propósito. Es un gozo poder estar con ustedes este día, es una bendición el poder compartir por segunda vez con ustedes. Lo estuve haciendo el mes de marzo. Estuvimos compartiendo acerca de nuestra condición antes de venir a Cristo. Y pues hoy me toca hablar acerca del efecto de nuestra santidad en el mundo que nos rodea. Durante este tiempo que estuve preparando esta predicación, vino a mi mente el año 2001, 2002. Pero yo pensaría que era más 2003. En aquel entonces pues aún era un adolescente y por cuestiones de la adolescencia, o de la inmadurez, podemos llamarlo de esta manera, durante el tiempo de vacaciones, allá en Honduras pues comienzan a finales de noviembre las vacaciones escolares y la iglesia se llenaba de jóvenes. Para ese tiempo la iglesia habían aproximadamente 30, 40 jóvenes en tiempo de vacaciones. Lo extraño es que al final de las vacaciones, cuando ya comenzaba el año escolar, misteriosamente todos o la mayoría de aquellos jóvenes desaparecían de la iglesia. Recuerdo que el pastor de joven en aquel entonces decía, ¿qué pasa? ¿Por qué solo cuando entran a la iglesia, a la escuela, dejan de venir a la iglesia? Recuerdo que una jovencita dijo, ay hermano, es que la carne es débil. Es tan difícil soportar la tentación a la cual nos enfrentamos durante el tiempo de clase. Y cuando no vamos a la escuela, no nos relacionamos con compañeros que no vienen a la escuela y eso permite de alguna manera que estemos aquí, pero cuando empiezan es muy, muy difícil, pastor. Tristemente este es el concepto que tenemos del cristianismo, sobre todo en la vida del joven. Pensamos que es imposible llevar una vida de santidad, una vida basada en la voluntad de Dios en medio de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad nos oprime, nos persigue, y está pretendiendo obligar a que nosotros aceptemos su estilo de vida, sus prácticas pecaminosas, y de esa manera confrontar a aquellos aburridos, aquellos pasados de moda, llamados evangelio. Durante este tiempo vino también a mi mente una persona que realmente es el ejemplo perfecto de cómo sí podemos vivir practicando nuestra santidad independientemente de cualquier circunstancia que nos rodea. ¿Por qué? Porque esa dependencia que debemos de tener en Cristo, en Dios, nos va a ayudar. Y tener esa determinación en mi corazón de querer exaltar la gloria de Dios va a ayudarme a poder hacerlo. Y esto es el ejemplo de Daniel. Siendo un jovencito de entre 14 a 15 años de edad, llevado de Jerusalén a Babilonia, como quien dice hoy en día Las Vegas, Estados Unidos, el centro de toda maldad, de toda pecaminosidad, llevado ahí. Pero este joven pudo mantener su integridad intacta delante de Dios. Y hoy vamos a estar trazando en todo el capítulo 1 de Daniel, poniendo como ejemplo esas cosas. Vamos a estar en Daniel capítulo 1. Pero ¿qué hemos visto durante este día? En cuestiones de resumen, comenzamos con el pastor Oscar hablando acerca de cómo el pecado ha afectado al ser humano, y comenzó hablando con Génesis capítulo 3, donde la serpiente, que era el animal más astuto, engañó a Eva, y Eva, siendo engañada, pues dio a Adán, y por eso entra el pecado al mundo. Y conectamos con Romanos, donde dice, por cuanto todos pecaron,
haciendo referencia al pecado original de Adán y Eva en el huerto del Edén, automáticamente toda la población o todo ser humano está bajo condenación. Luego fueron dividiendo los temas más específicos. El pastor Brian tocó acerca de la lucha del pecado interno. Cómo surge ese pecado interno en nuestro corazón y comienza con una distracción. Me olvido o no tengo un enfoque claro de cuál es la voluntad o cuál es mi compromiso para con Dios. Y eso permite que la concupiscencia o deseos incontrolables vengan a mi vida, les doy cabida y comienzo a pecar. Luego el pastor Héctor habló acerca de la lucha del pecado externo, aquellos pecados en el cual nosotros no tenemos en un sentido nada que ver. Son esas persecuciones que vienen de afuera hacia adentro, como el mundo está en contra. Y aún podemos conectarlo con Tesalonicenses cuando Pablo dijo: Señor, líbranos de aquellos hombres que son de estorbo para el avance del evangelio. Pero hemos visto todo eso. Ahora vamos a ver cómo puede afectar mi santidad en la sociedad a la cual pertenecemos. No vamos a leer todo el capítulo de entrada, vamos a ir versículo por versículo, pero la idea que quiero que quede en sus mentes, pero más que sus mentes ahorita, en sus cuadernos, para que puedan repasarlos en sus casas, es que este día veremos tres consideraciones. Veremos tres consideraciones acerca del impacto de nuestra santidad en el mundo. Tres consideraciones acerca del impacto de nuestra santidad en el mundo. ¿Para qué? ¿Con el fin de qué? Para que nos examinemos nuestras vidas, si nuestras vidas la reflejan de modo que honre a Dios. Para que nos examinemos si nuestra vida está reflejando esta santidad de modo que honre a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder, Señor, ir a tu palabra y predicarnos a nosotros mismos primero, edificarnos, confrontarnos a nosotros mismos y después, Señor, ser de bendición para la vida de estos jóvenes. Tú conoces cada corazón aquí. Tú conoces cada circunstancia que estás viviendo, cada acechanza del enemigo. Padre, que esta tarde salgan motivados recordando que podemos vivir en santidad independientemente de cualquier circunstancia a la cual nos enfrentemos. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén y amén. Daniel capítulo 1. Como era la costumbre hebrea, el título se le da al profeta del cual se menciona en el libro, en este caso Daniel, que a lo largo del libro recibió revelación de parte de Dios. Sí, y en este caso pues Daniel es 9 de los 12 capítulos revelan acerca de revelan o mencionan acerca de esas revelaciones que Daniel recibió de parte de Dios. Si queremos encontrar un propósito así un poco general acerca del propósito de este libro, podría ser animar a los cristianos o a los judíos a que mantuvieran su fe y su esperanza a pesar de las circunstancias difíciles a la cual ellos se encontraban, pues estaban exiliados en Babilonia. Entonces, ese podría ser como quien dice un tema general de la carta del libro, cómo Dios utiliza reinos paganos o reyes paganos para cumplir su propósito, pero obviamente apuntando finalmente al Rey de Reyes, el que va a cumplir eternamente el propósito eterno de Dios, valga la redundancia. ¿Ese es quién? Cristo Jesús. Este libro fue escrito aproximadamente en el año 530 a 536 antes de Cristo Jesús. El libro comienza a redactarse desde el año 605 antes de Cristo, cuando el imperio babilónico conquistó Jerusalén y exilió a Daniel y a 3 de sus amigos jóvenes y aún a otros a esta nación pagana. Daniel, como les acabo de decir, fue escrito para alentar a los judíos exiliados al revelar el programa de Dios para ellos, tanto durante como después del tiempo en el cual los gentiles los estaban gobernando. Otro tema que resalta el libro es el control soberano de Dios sobre los asuntos de todos los gobernantes. ¿Por qué es importante eso para nuestros días? Escuchamos o nos quejamos muchas veces del presidente que tenemos. Cómo el presidente aprueba leyes que van en contra de los estándares o de las leyes de Dios. Pero ese rey que está ahí, está puesto, está permitido por Dios. Dios lo va a utilizar
para cumplir su propósito. ¿Cómo o por qué? Bueno, para apuntar al Rey de Reyes. 3 consideraciones. Número 1, la primera consideración que vamos a estar tratando en esta tarde noche es que la santidad nos va a exhibir. Escuche bien, la santidad o nuestra santidad nos va a exhibir en un mundo pecaminoso. Y eso lo vemos desde el versículo 1 al versículo 8. Repito, la santidad nos va a exhibir en un mundo pecaminoso. El versículo 1 comienza diciendo: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. La expresión en el tercer año del reinado de Joacim no está en contra de lo que dice el profeta Jeremías en Jeremías 46:2, donde habla acerca del cuarto año del reinado del rey Joacim. ¿Qué sucede aquí? Bueno, que Daniel usa la perspectiva babilónica, donde el primer año, donde un rey era puesto como líder, no se tomaba en cuenta porque era un año de transición. Eso era en cuanto a la cultura babilónica. Pero en cuanto a la cultura judía, desde el primer momento ya era considerado como el rey oficial, y por eso Jeremías habla del cuarto año del reinado de Joacim y Daniel habla del tercer año. Daniel, quien había vivido en Babilonia, utilizaba esta parte o esta idea. Entonces era el año de su inauguración. Pero evidentemente ni los reyes ni el pueblo de Judá habían escuchado antes las palabras de los profetas que anunciaban el juicio de Dios sobre la nación. El escritor del segundo libro de Crónicas explícitamente afirma, no lo vamos a leer o no lo busquen por cuestiones de tiempo, para que no se distraiga. En el segundo libro de Crónicas específicamente o explícitamente afirma que el rey se obstinó en su corazón, en el rey que tenía en aquel entonces Israel, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Primero de Crónicas 36:13. También declara, en segundo de Crónicas 36:14, declara que todos los principales sacerdotes y los del pueblo, todo el pueblo en general, aumentó su iniquidad. Entonces, como castigo, Dios les decretó por medio del profeta que ellos iban a ser exiliados en una nación pagana, en este caso Babilonia. ¿Por qué? Por causa de su pecado. En resumen, el pueblo de Judá había violado el pacto mosaico, cometiendo pecados de idolatría, menospreciando la palabra de Dios, proclamada a través de los profetas, por lo que la intervención de Jehová fue declarada y fue cumplida. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Qué significa eso? Aquí comenzaba a cumplirse lo que Dios había prometido muchos años antes que iba a suceder con esta nación por causa de su pecado. Por causa de su pecado. Luego el versículo 2 dice: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Imagínense por un momento el engreído rey, después de haber obtenido la victoria sobre el pueblo de Israel, después de creerse todo ese poder que según él tenía, ese joven rey del nuevo reinado de Babilonia procedió astutamente a consolidar su autoridad. ¿Y cómo podría hacerlo de una manera mejor que tomando de los tesoros? Como era costumbre en el tiempo antiguo, un rey conquistaba una nación y se llevaba lo más valioso y lo exhibía en su nuevo o en su palacio como muestra de autoridad y poder sobre esa nación. Entonces, este rey engreído hizo eso. ¿Acaso este rey hizo estas cosas porque él tenía el poder suficiente como para derrotar a Jerusalén o a Judá? No, Dios estaba detrás de todo esto cumpliendo su plan específico. El reinado soberano de Dios, a pesar de todas las supuestas contradicciones que encontramos aquí, con la caída de Jerusalén, con la complicidad de los profetas, de alguna manera, y
sucediendo estas cosas, vino la intervención divina. El principio del versículo dice: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Seguramente Nabucodonosor pensaba que su poderío militar y su impecable estrategia eran los causantes del triunfo sobre Jerusalén. Pero en realidad era Jehová. Ahí la palabra Dios o Jehová, como la podemos leer en diferentes traducciones, no utiliza el nombre de Jehová como el Dios del pacto, sino utiliza el nombre Adonai, que hace referencia al Dios soberano de todas las cosas. ¿Y qué significa eso? Bueno, fue el Dios soberano, el Dios que controla todas las cosas, el Dios dueño, creador, sustentador de todo lo creado, quien decidió que este rey saqueara Jerusalén, llevara a estos jóvenes para cumplir su propósito específico. ¿Qué significa eso? De alguna manera el hermano Héctor ya lo explicó. Todo está controlado bajo la soberanía de Dios. Todo tiene un plan específico que apunta a cumplir los planes de Dios. Este rey estaba siendo instrumento para Dios cumplir su propósito de animar a su pueblo en medio de este exilio. Adonai, que enfatiza la soberanía de Dios como ese supremo Señor de todas las cosas, en un acto soberano de su voluntad, usó el poder babilónico para cumplir sus propósitos. Ninguna circunstancia en la cual tú te puedas enfrentar, por muy difícil que sea, va a estar fuera de la soberanía de Dios. Dios la va a utilizar. Dios te ha llevado ahí para cumplir su propósito eterno. Él tiene bajo control todas las cosas. Dice, entregó en sus manos. Esta es una frase que describe la impotencia de Joacim para hacer frente al ejército de Nabucodonosor. La palabra entregó se usa en el versículo 9, donde se traduce como puso. Puso Dios gracia en Daniel. Dicho de otra manera, Dios soberanamente dio gracia a Daniel delante de los jefes del rey. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos de Dios. En este caso, Jerusalén o los israelitas estaban ahí como consecuencia de su pecado, de su desobediencia. Pero muchas veces nosotros nos vamos a ver involucrados o estar en momentos difíciles en el cual no va a ser el resultado de nuestro pecado, pero sí va a ser para el propósito soberano de Dios. Algunas veces va a ser por pecado, otras veces va a ser para cumplir el propósito de Dios. Entonces, Dios cumplirá su palabra castigando el pecado o nuestro pecado, como lo vemos aquí. En segundo lugar, como referencia, Dios controla soberanamente cada circunstancia de nuestra vida. Y ¿saben qué? También Dios nos usará en el momento y el lugar correcto. Como cristianos podemos ser diferentes en cualquier lugar que estemos. No solo podemos, debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo del Dios soberano, que controlaba la vida de Daniel, la vida de estos tres jóvenes que resalta más este libro. También controla tu vida y controla mi vida para poder mostrar o exhibir nuestra santidad en este mundo o en esta cultura tan pecaminosa. Dice al final del versículo 2, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Nabucodonosor seguramente adoraba al dios Marduk, quien lograba o había logrado la supremacía de las deidades en toda Babilonia. Nabucodonosor pretendía organizar un imperio que abarcase todo el mundo, que abarcase todo el mundo. En aquel entonces era su propósito usar lo mejor en cuanto a material humano para el funcionamiento correcto de su reinado. De modo que el rey ordenó que hiciera una selección cuidadosa de entre todos los jóvenes que habían traído cautivos, que Dios había permitido, que trajeran cautivos a esta nación, y esas circunstancias aparentemente adversas fueron usadas por Dios para colocar a Daniel y a sus amigos en un lugar prominente. Dios tiene el control. Y esa santidad te va a llevar a ser exhibido en el momento correcto. Versículo 3
y versículo 4, leo. Entonces el rey mandó a Aspenaz, que el jefe de los oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Versículo 4. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, serían inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento, de habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que enseñaran o les enseñaran las escrituras y la lengua de los caldeos. En el versículo 3, primeramente tenían que ser de la familia real o de la familia de los nobles, no necesariamente que vinieran directamente, valga la redundancia, del rey, pero que pertenecieran a esas familias de sociedad. Este tipo de jóvenes, gente noble o de sociedad. La selección debía ser realizada de manera meticulosa, o sea, cuidadosa. Evidentemente, en la opinión de este rey, los miembros de la nobleza y de la familia real debían estar mejor calificados para llenar los requisitos que demandaba lo que él pretendía hacer. Pero pueden estar ustedes pensando, ¿de qué sirve eso? ¿Cómo aplico eso hoy en día? Como digo normalmente, ¿cómo me como eso? Bueno, algunas características que nos llevan a empezar eso. Primero, jóvenes que fueran capaces de sociabilizar con personas de sociedad. ¿De dónde saco eso? Mire lo que dice el versículo 4. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama, pero antes dice de los oficiales o de las familias reales. ¿Por qué? Porque él los ocupaba para que estuvieran enfrente de su corte, iban a ser como los gobernadores, diplomáticos que iban a estar enfrente del reino. Entonces estos jóvenes tenían que tener la capacidad de poder hablar de una manera sofisticada, tuvieran en ese contexto, porque el trabajo que les esperara era importante. Segunda, jóvenes físicamente perfectos según el rey. Aquí habla perfección en un sentido sin defecto en su físico. Obviamente yo creo que algunos de nosotros pues no hubiésemos calificado, o sea, seguramente no eran chaparros como yo, no eran tan gorditos como yo. Entonces aquí habla de esas características porque él buscaba lo mejor de lo mejor. Físicamente perfecto, jóvenes de una gran belleza, pues otra vez quitado, jóvenes muy inteligentes, jóvenes muy sabios y jóvenes de entre 14 y 18 años. Dicho de otra manera, jovencitos que están en toda la capacidad de poder aprender la nueva costumbre, el cual yo pretendo, en este caso el rey, implementar en la vida de estos jóvenes. El rey deseaba tener una corte lo mejor de lo mejor. En Estados Unidos, como el ejército sería el Army, no sé cuáles son los más destacados en cuanto a policía o ejército aquí en México, pero sería lo mejor de lo mejor. Quería perfección en todos los sentidos. La santidad nos va a exhibir, nos va a llevar a resaltar en medio de las demás personas. El rey deseaba hacer esto. ¿Por qué? Porque él pretendía enseñarle todas las letras, todas las costumbres de los caldeos. En otra palabra, él quería culturalizarlos, o dicho de otra manera, que estuvieran contemporáneos o contextualizados con lo que practicaban los caldeos o los babilónicos. ¿Por qué? Porque él quería cambiar de pensar y hacerlos de acuerdo a sus pretensiones. ¿Cuánta presión para estos jóvenes? Y muchas veces nosotros decimos, no puedo resistirme a las persecuciones que tengo en el aula. No, mis amigos me invitan a hacer algo y no puedo, pastor, siempre termino cediendo, porque la carne es débil, como el ejemplo que pude hacer. Pero nada de una presión que tú has experimentado se compara con la presión que estos jóvenes estaban experimentando. Versículo 5. El rey les asignó una ración diaria de lo mejor o de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales estarían al servicio del rey. Estos jóvenes, como todos los jóvenes que habían sido tomados, que tenían estas capacidades, debían de servir o que iban a servir a Nabucodonosor, compartirían en la bebida o de la bebida y la comida. Aquí
La bebida y la comida literalmente significa las delicias del rey, los regalos honoríficos del rey, los manjares del rey. Esta provisión del rey era un verdadero honor en aquel entonces, un verdadero beneficio. Esta era la mejor calidad en variedad de comida. Podríamos decir nosotros, gloria a Dios, qué bendición de parte de Dios. Voy a comer lo que un rey come. Voy a beber lo que un rey bebe. Qué privilegio el mío. Pero Daniel iba a mantener su santidad para Dios. Para Dios. Ciertamente, el texto hebreo nos sugiere la existencia de algo dañino en esta comida. No lo encontramos, no está ahí. Dañino ni en lo moral ni en lo físico. En la dieta asignada por Nabucodonosor no encontraban estas cosas. Pero, como señala un escritor, cito a este escritor, sin duda el rey creía que si hacía un favor a aquellos jóvenes, podía entonces entrar en el corazón de estos jóvenes y esto iba a motivarlos de una manera más específica para que ellos aceptaran todo lo que el rey quería que hiciesen. Normalmente decimos, bueno, cuando recibimos un gran regalo, pues nos sentimos como el compromiso de devolver ese regalo. Si el rey compartía esto con ellos, pensaba que estos jóvenes iban a sentir el compromiso de ceder a todo lo que el rey iba a demandar. La frase, y que los criaran 3 años, literalmente significa, y que los hicieran grandes por 3 años. La referencia es sin duda a la duración del periodo de entrenamiento y al hecho de que se esperaba que en 3 años la preparación iba a haber terminado, iban a estar completamente capacitados para servir al rey. Y la expresión se presentasen delante del rey tiene la idea de ministrar o servir en la presencia del rey. Gloria a Dios, dijéramos cualquiera de ustedes o de nosotros en un tiempo. ¡Qué trabajo! El gobernador de Sinaloa, o en mi caso como vivo en Nayarit, en Navarro, el gobernador de Nayarit me está invitando a que tenga una preparación, una capacitación durante 3 años, 3 meses, y voy a tener todos los beneficios que tiene él para poder servir juntamente con él. ¡Ah, qué privilegio! Y sale mi orgullo. La oportunidad que estamos esperando de jóvenes para poder mostrar todas nuestras capacidades. El pecado entra de la misma manera. Ya lo hemos visto. Una distracción. Algo que es atractivo. Algo que quiero en mi corazón. ¿Y acaso todos no queremos tener puestos sobresalientes en el cual seamos importantes y mostrar nuestras capacidades? Pero tenemos que estar pendientes también y de saber qué puede ser realmente de Dios y qué no viene de parte de la voluntad de Dios. Dice, presentarse. Significa literalmente estar de pie y delante del rey o estar ante el rostro del rey. De modo que al final de los 3 años, los jóvenes judíos estarían de pie ante el rey, que equivalía a decir sirviendo delante de la presencia de Nabucodonosor, como quien dice, comiendo al par del rey, sirviendo ahí no como un doméstico, alguien que sirve a la mesa, sino como un diplomático. Alguien que está casi que al nivel, un administrador. Jóvenes, hoy en día veríamos esta situación como la oportunidad de nuestra vida. Veríamos esto como la oportunidad que estábamos esperando. Veríamos esta circunstancia como la respuesta a nuestras oraciones. La oportunidad para mostrar lo que yo soy capaz de hacer. Pero ¿qué significa para los jóvenes que quieren guardar su santidad y comunión con Dios? Que debe ser nuestro propósito principal, y eso lo encontramos o lo explicamos en el versículo 6 y 7. Voy a pedir que el que tenga más sueño me lo lea. Versículos 6 y 7, el que tenga más sueño con voz de trueno, que escuchemos todos. A ver, el que tenga más sueño. Por allá me están señalando aquí a mi izquierda, no sé qué tan cierto será. A ver, alguien que me lo lea. Versículos 6 y 7. ¿No? ¿Del capítulo 1 de Daniel? Por allá. Ajá.
¿Ve? Por eso pedí que lo diera que tuviera más sueño, porque habían nombres medios raros y le iba a ayudar a despertarse. Es broma, ¿eh? Ok. Esto no significa, jóvenes, que solo estaban estos 4 en este proceso. Seguramente habían muchos más. Pero era con estos 4 jóvenes quien Dios iba a realizar su propósito. Ahí hay una palabra bien clave en el versículo 7. Nuevos nombres. Esto es muy, muy importante. Es claro la importancia del cambio de nombre para estos jóvenes. ¿Por qué? Porque a diferencia del día de hoy, que buscamos nombres no necesariamente el significado del nombre, pero durante el Antiguo Testamento y principios del Nuevo Testamento, era de mucha importancia el nombre y el significado del nombre. Porque en su nombre iba plasmado la fe de sus padres y la fe que sus padres procuraban que sus hijos defendieran cuando crecieran. Entonces no era casualidad que el rey dijera, vamos a darles nuevos nombres. ¿Por qué? Porque al cambiarles de nombre era como estar lavándole el cerebro a estos jóvenes, diciendo que estos jóvenes estaban negando lo que ellos creían antes y aceptando el nuevo significado de sus nombres que les estaban dando ahí. Para ampliar esto, Daniel significa Dios es mi juez. Iba a ser cambiado por Belsasar, el cual significa Bel protege al rey. Bel era uno de los dioses que creían los babilónicos. Ananías significa el Señor es misericordioso. Iba a ser cambiado por Sadrach, que significa mandamiento de Acú, que era otro dios en los cuales los babilónicos creían. Misael significa quien es como el Señor. Le querían cambiar por otro nombre llamado Mesac, que significa quien es lo que Acú es, otro dios. Y Azarías significa el Señor es mi ayudador, y le querían cambiar por Abed-Nego, que significa siervo del Nebo, que era el dios de la vegetación. Entonces el rey quería sacar de la mente de estos jóvenes todo lo que traían arraigados de su Dios, de sus creencias, de su fe, y implementar completamente la nueva ideología. Pero creo que eso no es tan importante con tal de tener el puesto que voy a tener y trabajar al par del rey, ¿verdad? Creo que podemos sacrificar. No hay victoria sin sacrificio. O primero el sacrificio, después la victoria, dijéramos hoy en día. Entonces, no pasa nada. Que ya no me digan Azarías, ya no pasa nada. No, ¿para qué? Que ya no me digan Misael, que ya no me digan Daniel, no pasa nada. Voy a tener un buen puesto en el cual yo voy a poder desempeñar mis capacidades. Pero no, ellos no estaban de acuerdo en eso. Clave, versículo 8. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Escuche bien, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. La fe de aquellos jóvenes judíos fue sometida a prueba. Ante ello tenían la oportunidad de renunciar a los principios religiosos que habían aprendido durante la niñez, o mantenerse firme en dichos principios. Daniel y sus amigos no se dejaron controlar por las circunstancias. Parece ser que la decisión de Daniel incluía también a sus 3 amigos o compañeros aquí. Es decir, 4 estaban plenamente identificados con el mismo propósito. ¿Cuál? Mantener su santidad, aunque estuvieran siendo presionados por la vanagloria de este nuevo imperio. La palabra propuso literalmente significa poner o colocar, pero la fuerza de la expresión es determiné, resolví solemnemente, analicé minuciosamente dentro de mí todo lo que conlleva lo que soy, y he tomado la determinación de una manera o de manera de demostrar palpablemente de que yo creo en Dios, yo confío en Dios, y que mi santidad está por encima de cualquier otra cosa, y yo no voy a ceder a la decisión que el rey nos quiere llevar. En este caso, ¿de qué? De contaminarse. La forma que expresa esta palabra es una acción reflexiva. ¿Qué significa eso? De modo que la determinación de Daniel era no contaminarse a sí mismo, participando de lo que se le había asignado. Lo que para nosotros hoy en día sería como un gran privilegio,
Daniel lo tomó como una manera de contaminarse. Un comentarista lo explica del modo siguiente: el participar de la comida traída de la mesa del rey era para ellos contaminador, porque estaba prohibida por la ley mosaica. No tanto porque la comida no hubiese sido preparada según la manera levítica, sino que tal vez consistía en animales que para los israelitas estaban prohibidos que comieran porque eran inmundos para ello. Ya que en dicho caso los jóvenes no estaban bajo la necesidad de abstenerse de beber vino, porque no lo prohibía la ley. Pero la razón de su abstención era que los paganos en sus fiestas ofrecían sus comidas, ofrecían sus bebidas en honor a sus dioses. Dicho de una manera, ellos estaban de acuerdo con las prácticas pecaminosas si consumían este alimento y bebían de este vino. Entonces ellos estudiaron a profundidad ahí eso y determinaron en no contaminarse. Y después vemos la reacción de ellos. El versículo 8 pidió, por lo tanto, al jefe de los oficiales que no los obligase a contaminarse. La palabra pidió está escrita de una forma intensiva. ¿Qué significa eso? Bueno, que se usa para indicar la fuerza de la acción. Él con determinación pidió, pero esto no significa que lo hizo de una manera descortés. No, no significa eso, sino que él de una manera muy enfática, con fuerza, él pidió al rey, al jefe, que no le exigiera o obligase a participar de eso. Dios, él le pidió. Este hecho demuestra una gran integridad de carácter por parte de aquellos jóvenes. Cualquiera de nosotros puede decir, bueno, no le voy a decir nada, pero no me la voy a comer, ni me la voy a beber, la voy a tirar, la voy a botar. No, él fue de carácter íntegro. ¿De qué manera? ¿O cómo lo mostró? Yendo al jefe y decirle, no me obligues a contaminarse. Esto muestra integridad de carácter. Ningún propósito va a justificar los medios. Ninguno. Debemos de hacerlo de la forma correcta. ¿Por qué? Porque de esa forma que Dios nos va a premiar. Entonces buscó permiso del comandante de los oficiales. Dice, fíjense que Daniel propuso en su corazón, entonces contacto con amabilidad, solicitó el permiso de los oficiales. Demuestra cómo estos 4 jóvenes judíos trataron de la manera correcta. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en Dios y nunca flaqueó su fe. ¿Qué sacamos de eso? En primer lugar, nuestra santidad nos exhibirá ante el mundo pecaminoso. ¿Por qué? Porque vamos a ser diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a procurar hacer lo correcto. En segundo, nuestra santidad nos permitirá enfrentar la tentación de la manera correcta. Ellos hablaron al jefe, le pidieron de la manera correcta. Y también nuestra santidad nos permite exaltar a Dios en momentos de dificultad. Podemos hacerlo. Podemos mantener nuestra santidad íntegra. La primera nos va a exhibir. Segundo, evidencia, la santidad nos demandará fidelidad y confianza en Dios. Versículo 9 al 16. La santidad nos demandará fidelidad y confianza en Dios. Comienza el versículo 9. Dios permitió o Dios concedió. Esta palabra, como también aparece en el verso 17, demuestra la presencia de Dios y el propósito en esta situación de intervenir Él directamente. Dios estuvo con ellos y los usaría para cumplir su propósito. Joven, cuando tú procuras llevar tu vida de una manera que honre a Dios, Dios no te va a dejar solo, Dios va a respaldar tu vida. Pero si tú lo haces de la forma correcta, Dios estuvo con ellos y los usaría para su propósito. La palabra dio, del versículo 9, dio gracia a Daniel. En aquel momento de decisión, Daniel y sus amigos habían determinado honrar a Dios y Dios a su vez proveer la gracia y el favor para que cumpliera dicho propósito. O sea, Dios premia la determinación que tengamos de honrar a Dios.
muchas veces lo hacemos de la forma incorrecta. Muchas veces, necesito sacarme un 9 para poder aprobar mi periodo escolar. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Dios, ayúdame. Pero durante el examen empezamos a querer copiar. Yo creo que aquí en Honduras sí se hace. Aquí no creo que en México sea así. Ya sea sacar papelitos o preguntar al compañero de al lado, o cuando somos buenos cuates, dice, el de adelante se hace a un lado y levanta un poco su examen y el de atrás aprovecha a copiar, y después sacamos una nota y dice, Dios respaldó mi oración. No es así. No es así. Dios nos respalda de esa manera. Dios respalda cuando procuramos hacerlo de manera que le honre a Él. De manera que, de otra manera, no va a ser un respaldo de Dios. Al contrario, va a ser algo pecaminoso. Debemos de tener cuidado con eso. La palabra gracia se usa en el Antiguo Testamento tanto en referencia al hombre como a Dios. A veces se traduce como misericordia y otras veces se traduce como bondad. En conexión con Dios se usa para indicar su amor, escucha bien, su amor inalterable hacia su pueblo, como dice Salmo 5:7. La expresión buena voluntad significa literalmente hermandad, sentimiento fraternal, amor entrañable, algo como así, como lo que yo siento con mi hermano que nacimos del mismo vientre. Algo así, algo que nos une de una manera especial. Dios dotó a Daniel, Dios dotó a sus compañeros de una gracia, de una simpatía especial delante de Aspenaz, quien manifestaba su cuidado providencial hacia aquellos jóvenes. Dios les dio esa gracia. A pesar de que estos jóvenes eran perfectos, tanto físicamente como mentalmente, fue la gracia de Dios. ¿Qué principios puedes sacar de eso, joven? No eres tú. No son tus capacidades. Puedes ser el hombre más dotado, la mujer más capaz, pero si no, Dios no te da esa gracia, somos nada. Todo es por la gracia de Dios. Es de la única manera en la cual Dios va a cumplir su propósito. Por medio de su gracia. Lo que somos, lo que tenemos es por la gracia de Dios. Dios obró ahí de esa manera muy especial. Fue la gracia, la buena voluntad de parte de Dios. No fue las capacidades de ellos. Versículo 10 dice, y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. Capítulo 1, versículo 10, parte A. Debe notarse aquí que Aspenaz no rehusó a la petición. ¿Ve? No dice, no lo voy a permitir. Él dice, temo a mi señor y Dios. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor era un rey y tenía la capacidad de, creo que no ocupa su cabeza, pueden quitársela y no iba a pasar nada. Él no rehusó tampoco. ¿Por qué? Porque Dios les había dado gracia a estos jóvenes. No era cuestión fácil desobedecer o alterar la orden de un rey. La verdad, Nabucodonosor tenía mucho poder, podía destruirlo, pero el jefe de los oficiales en realidad no se atrevía a dar permiso a Daniel, no porque no estuviera de acuerdo, sino por temor a su propia vida. Nos damos cuenta por la explicación que seguidamente ofrece. Vea todo lo que dice el versículo 10. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver su rostro más pálido que los demás jóvenes de su edad? Y así podría en peligro que mi cabeza ante el rey. Aspenaz en efecto dice, quisiera ayudarlos, pero no puedo. Entonces, ¿qué sucede? Tiró la toalla a Daniel. Dice, bueno, Señor, por lo menos lo intenté. A ver, tráigame la comida. A ver, tráigame el vino. Señor, tú sabes, yo lo intenté, pero no pude. Creo que tu voluntad es que ceda a las circunstancias que me llevan. Él procuró siempre, y su interés en agradar a Dios fue por sobre todas las cosas. Y esto lo llevó a tener iniciativas, a buscar soluciones. Esto es importante. El interés en agradar a Dios te lleva a buscar iniciativas para buscar solución a situaciones adversas. Y también diligencia a la hora de buscar las personas correctas. No tiremos la toalla de primera, como decimos normalmente en Honduras. Busca soluciones.
Y si te mantienes firme en honrar a Dios, Dios te va a honrar a ti. Al cabo de los 10 días de prueba, el mayordomo compararía los rostros de estos 4 jóvenes, es decir, las apariencias físicas de los 4 jóvenes con las que, de aquellos que comían la comida del rey. Sobre esos resultados, el mesar o mayordomo actuaría. La propuesta de Daniel evidentemente agradó al mayordomo, el 1.14. Alguien que me lea el 1.14. El segundo que tenga más sueño. Ya me leyó el que tiene más sueño. Ahora el que le sigue de cerca. A ver, el versículo 14. O ya están dormidos. Aquí, el de rojo. El versículo 14 nomás. Ahí está, excelente. Muy bien. Entonces, el jefe de los oficiales tuvo miedo. Entonces después fueron al encargado de él. Y dijo, bueno, probemos 10 días y al final de esos 10 días pues prueba. Yo no voy a comer carne, voy a comer puro cereal, puros granos, pura lechuga, puro jitomate o tomate y después compruebas nuestro rostro. Algunos pueden decir, no, yo creo que sale mejor comer vegetales y no carne. Pero no es esa la idea aquí. No es que no puedas comer carne, es otra cosa. Al final de la prueba de los 10 días, durante la que Daniel y sus amigos estuvieran comiendo vegetales y cereales y bebiendo únicamente agua, sus rostros, según la idea de estos, sí o sí, se debía ver más pálido o más delgado que los demás, pero sucedió completamente lo contrario. Dice que se veían más robustos y más mejor. Parece que como que no combina, no debe usar como que dos cosas explicando lo mismo. O sea, se miraban más guapos, sus caritas más llenas de carne. O sea, estaban mejor que los demás. Esa es la idea. Ellos estaban mejor que los demás muchachos. La descripción de la condición física de los jóvenes judíos indican que estaban más saludables que aquellos que se habían alimentado con la comida del rey. Ciertamente Dios había que intervenido providencialmente y había honrado la determinación de estos 4 jóvenes de querer mantener su santidad por encima de cualquier presión de la sociedad. Jóvenes, Dios te va a respaldar. Dios no te va a dejar y Dios te va a premiar, como lo vamos a ver más adelante. Era la evidencia, era Dios obrando soberanamente en la vida de estos jóvenes. La evidencia de la condición física y mental de los 4 jóvenes judíos hizo que el mesar o mayordomo dispusiese de la ración de comida y bebida que les habían asignado. Es posible que la decisión del mayordomo dependiese de cómo fuese evolucionando el aspecto físico de estos jóvenes durante todo este tiempo, pero lo dicho es que Dios honró su determinación. Los jóvenes no tiraron la toalla. No quiso el jefe de los oficiales, pues yo lo entendí, Señor, pues ya venga, no. Fue al siguiente. Y Dios le dio esa gracia para poder hacerlo de la manera correcta. De todos modos, la importancia de la victoria moral de Daniel y sus compañeros quedó establecida sin duda en el nombre de Dios. Fue glorificado. Dios se va a glorificar a medida que tú procures tu santidad. La fidelidad y la confianza va acompañada de acción. No podemos ser pasivos, decían los hermanos. Recuerde, la fidelidad y la confianza mía va a ir acompañada de accionar. El accionar correctamente será recompensado. Y la recompensa traerá gloria a Dios. Que al final es mi propósito como cristiano en medio de esta sociedad. Como le dijo Dios a Israel, no los escojo porque sean la mejor nación. No los escojo porque sean buenos. Los escojo para que fueran testimonio y ejemplo para las naciones paganas. A veces lo hacía, a veces no lo hacía. La iglesia no nos escoge porque seamos lo mejor de lo mejor. Los escoge para que seamos luz en medio de las tinieblas. Nos escoge para que procuremos nuestra santidad y seamos ese ejemplo diferente en el mundo que nos rodea. Somos luminares en el mundo. Podemos hacerlo. Tu santidad te va a exhibir. Tu santidad va a demandar fidelidad y confianza en Dios. Y si te exhibe y te da, llevas tu fidelidad y tu confianza, vamos a llegar a la tercera consideración, y es que la santidad nos permitirá recibir bendición de parte de Dios.
La santidad nos permitirá recibir bendiciones de parte de Dios. Versículo 17 al 21. La santidad nos permitirá recibir bendiciones de parte de Dios. Daniel y sus compañeros habían demostrado verdadero decoro, verdadera dignidad al enfrentar al desafío de la vida en Babilonia. No habían cedido a ello. La decisión que habían tomado era no permitir que las circunstancias controlaran su comportamiento ni afectase su compromiso para con Dios. Gloria a Dios. Yo quiero ser como Daniel. Yo quiero ser como Daniel. Eso no afectó su compromiso con Dios. Con la firmeza, producto de una fe bien cimentada en aquellos jóvenes, o permitió que aquellos jóvenes salieran victoriosos de las pruebas. ¿Por qué? Porque Dios les dio gracia. ¿Por qué? Porque Dios estaba respaldando. Yo te pregunto, ¿cuál es tu comportamiento en medio de la sociedad? Una pregunta retórica, decimos. No quiero que me levantes la mano y me digas así, así no. Pero piensa ahí, ¿cuál es tu comportamiento en medio de la sociedad? Piensa, ¿cuál es tu decisión final cuando te ves tentado por los afanes y los placeres que brinda el mundo? ¿Qué decisión final tomas? Tercero, ¿a quién estás agradando con tu vida? ¿A Dios? ¿O sos de los que hacen cualquier cosa para encajar en un sistema pecaminoso? ¿O estás haciendo cualquier cosa? Bueno, sí soy cristiano, pero aquí tengo que encajar en este círculo. Entonces vamos a procurar hacer ciertas cositas que no son tan pecaminosas. Entonces, ¿a quién estás agradando con tu vida? ¿A Dios? Gloria a Dios si estás haciendo eso. Si estás agradando a Dios, gloria a Dios por eso. Pero si estás haciendo cualquier cosa con tal de encajar en un sistema pecaminoso como el mundo te está vendiendo, arrepiéntate y confía en la soberanía de Dios. Estás viviendo persecuciones del mundo, o estás viendo, la idea más que todo es, estás viendo las persecuciones del mundo como una oportunidad única para glorificar a Dios. ¿Qué significa eso? El mundo te está vendiendo muchas cosas pecaminosas y tú estás dispuesto a mantener firme tu fe de manera que los demás vean que si hay personas que tenemos la capacidad de defender nuestra fe de la forma correcta en medio de la persecución. Es una buena oportunidad para glorificar a Dios. Creo que más de algunos de los que estamos aquí alguna vez hemos visto una película llamada Dios no está muerto, o por lo menos la han escuchado, donde este joven cristiano entra a una universidad muy famosa, pero tiene que llevar una clase de filosofía con un profesor ateo, supuestamente, y el profesor, ¿qué hace? Lo quiere exhibir, quiere exhibir su fe delante de todos, y el joven estuvo dispuesto a enfrentar eso. Muchas veces no queremos y vemos eso como un sufrimiento, pero el sufrir, que dijo el hermano, es un privilegio que tenemos únicamente los cristianos cuando lo hacemos para honra y gloria de Dios, y cuando es por la causa de la gloria de Dios. Entonces debemos de ver estas cosas desde esa perspectiva. Dios honró la fidelidad de aquellos 4 jóvenes, dándoles habilidades sobrenaturales. Daniel y sus 3 compañeros constituyen sin duda un ejemplo para todo aquel que ha puesto su fe en Dios y está dispuesto a sufrir por la causa de Dios y deja que su santidad no sea pisoteada por el mundo pecaminoso. Debemos de ser celosos de la palabra de Dios. Versículo 17 dice, Dios dio. Nuevamente, así como en el versículo 9, no eran los talentos naturales o la inteligencia de estos jóvenes, sino el poder de Dios. Joven, si tú procuras tu santidad, en medio de esta santidad, si quieres ser ese medio de gracia para que Dios salve a otras personas, no es tu capacidad, que es la obra o la intervención directa de Dios. No somos nosotros lo que tenemos que hacer es lo que Pablo le pide a Timoteo: fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos una fuente inagotable de fortaleza espiritual, la cual está al alcance de todo aquel que ha depuesto su confianza en Dios. Entonces, puedes mantenerte fiel, porque no depende de ti, sino de Dios. Esa es una buena manera, una buena palabra, una frase para aquellos que se sienten llamados por Dios, pero sienten que aún no están adecuados, no tienen la capacidad. Si Dios te ha llamado, Dios te va a capacitar.
Pero si Dios no te ha llamado, no te va a capacitar para una tarea en específica. Pero para ser ejemplo, todos, pues la gran comisión no se limita únicamente a los evangelistas o pastores, es para todos. ¿Cuál es? Hacer discípulos. ¿Cómo vamos a hacer discípulos? Yendo, bautizando, enseñando. Esto es para todo aquel que ha creído. Si tú procuras tu santidad, Dios te va a preparar para que cumpla el propósito que Él tiene para tu vida. Dios lo va a hacer sí o sí. Él te va a preparar. En la medida que estos jóvenes honraban a Dios, en lo que conocían, o sea, leyes de dieta, como habían aprendido por la ley, Dios los dotó en áreas que no conocían. Su paso único de fe abrió otras oportunidades. Los creyentes deben de actuar en lo que entienden, entonces les será provisto más conocimiento y más oportunidad para servir, y van a ser más capacitados en las áreas que no comprenden hasta este momento, pero Dios se las va a dar para que cumplan su propósito. Dios te lo va a dar. Dios tiene el control. Aunque ciertamente aquellos jóvenes se entregaron de lleno al estudio, a la preparación, con esmero para la tarea a la cual habían sido seleccionados, debe notarse que el crédito no es dado a los 4 jóvenes, ¿verdad, Miguel? Es dado a Dios. Fue Dios quien dio a Daniel y a sus amigos conocimiento, es decir, una mente con la capacidad para discernir con claridad y precisión en la materia que estudiaban. También les fue dada inteligencia, o sea, conocimiento intuitivo. Las palabras conocimiento e inteligencia usadas juntos sugieren que estos jóvenes no solamente estaban completamente familiarizados con el saber de los caldeos, sino que además podían discernir de la manera más precisa cada una de sus circunstancias. ¿Y esto por qué? Porque Dios los había dotado. ¿Por qué? Porque Dios les había permitido. Es la gracia y la misericordia de Dios. Continúa el relato y la frase que dice: Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Qué sugiere esto? Sugiere que había recibido una capacidad especial, el saber, la habilidad de entender e interpretar revelaciones sobrenaturales que otros no tenían en aquel momento. El hecho de que esta frase aparezca aquí es sin duda una anticipación del ministerio que iba a llevar a cabo Daniel, y que lo hemos reflejado en los siguientes capítulos del libro de Daniel. Los sueños y las visiones en los que Daniel tuvo entendimiento se relacionan con la manera en que Dios daba a conocer su plan a través del libro de los profetas. Así como también Dios dotó a ¿quién? A José. Lo vemos en Génesis. Dios dotó a José para que tuviera la capacidad de interpretar sueños. Y la misma manera de actuar. ¿Cómo llega José a Egipto? Por celo de sus hermanos, que procuraron deshacerse de él. Pero aquella tragedia, aquel odio que parece que Dios se olvidó de José y lo abandonó y lo dejó a la merced de sus propios hermanos para que hicieran cualquier cosa, Dios tenía un plan. ¿Y cuál era? Que cuando eran esos tiempos de hambruna, José iba a estar en el lugar correcto para preservar el pueblo de Dios en cumplimiento a su pacto hecho a Abraham, que su nación o su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Pero antes de cumplir esto, iban a pasar 400 años en cautiverio en una nación pagana como consecuencia de algo que sucedió ahí en Génesis. Pero al término de todos esos 400 años Dios los iba a sacar. Dios va a cumplir su plan. Y Dios ha dicho: yo voy a hacer que va a dirigir tu vida. Dios te va a premiar. Dios va a recompensar tu fidelidad. Y vemos cómo fue el proceder en la vida de José. ¿Cómo llegó? ¿Cómo nada? Luego estuvo preso, pero Dios lo preparó. Y fue sacado de esa prisión y fue el segundo después del faraón. Dios premia nuestra santidad y nuestra fidelidad a Él. No dude de esas palabras. El hecho es que Dios ha de usar al profeta Daniel en este contexto de su libro de modo singular, revelando verdades proféticas, verdades maravillosas, a pesar de trabajar para un rey pagano, a pesar de estar en una de las naciones más pecaminosas. Dios dice: yo quiero que estés ahí porque tú vas a estar en medio de esta sociedad
manteniéndote santo para mi gloria, pero vas a servir de aliento a los demás judíos que estén ahí. Dios te va a usar donde quiera que estés, si tú procuras vivir para su honra y para su gloria. Dios va a respaldarte. ¿Por qué? Porque siempre procuró agradar a Dios. Dios hizo eso con Daniel. La presión social no influyó, sino al contrario, él dio un ejemplo de carácter y determinación. Daniel pudo mantenerse santo en esta nación por la ayuda de Dios y por su determinación. Tú y yo podemos mantenernos santos en medio de esta generación por la voluntad de Dios, con la ayuda de Dios y por nuestra determinación en honrar a Dios. Daniel aún entendía toda clase de visiones, sigue el relato y sueño. Este fue un don especial de Dios que solamente Daniel poseía. El 2:19, 7:1 y 8:1, nos dicen esto. Era algo similar como lo de José, que ya les acabo de mencionar. Dios usaría este don para equipar a Daniel para recibir revelación. El resto del libro está basado a través de estas revelaciones. Versículo 18 al 20. El tercero con más sueño que me lo lea. A ver. Por aquí salió. A ver, 18 al 20. ¿No? Hoy sí de plano ya se me durmieron. Por la luz no logro ver sus rostros bien claro. A ver. ¿Diana? ¿Sí? ¿Sí? Amén. Ahí la expresión después de los días se refiere al periodo de los 3 años en los cuales estos jóvenes iban a ser preparados. Se refiere a ese tiempo de entrenamiento fijado por el rey. El Aspenaz, jefe de los oficiales, es el encargado de traerlos a la presencia del rey. Él es el encargado. Y el rey personalmente realizó un examen oral de todos los que habían pasado por este periodo de aprendizaje. Sería en Honduras como que dice el examen general, que después de que uno se gradúa, o la defensa del test, decimos allá, donde están todos los rectores de la universidad y todos los maestros de las áreas en las cuales y hacen preguntas. Bueno, más o menos así, también con la presencia de un rey. La declaración, y el rey habló con ellos. Versículo 19, sugiere el carácter personal que este asunto tenía, o la importancia que tenía este asunto para el rey. Aunque no se menciona el asunto tratado en aquel examen, es fácil suponer que el rey estaba interesado en saber las capacidades de aquellos jóvenes en comunicación en los distintos idiomas del Oriente Medio, su conocimiento en la cultura, en la religión babilónica, pero sobre todo en la habilidad de desenvolverse en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque estos iban a ser, como que dice, sus manos derechas. El resultado de aquella prueba, no sabemos cuántos jóvenes eran, pero seguramente eran muchos. El resultado de aquella prueba, cualquiera que hubiese sido su naturaleza, no sabemos, fue que Daniel y sus 3 compañeros se destacaron por encima de todos los demás y consecuentemente fueron seleccionados para servir en el palacio del rey. ¿Quiénes fueron seleccionados? Los que se rehusaron a contaminarse con las cosas pecaminosas. ¿Quiénes fueron usados? Los que fueron diligentes en buscar soluciones, pero de la manera que honrara a Dios. ¿Quiénes fueron seleccionados? Los que Dios dotó con capacidades, porque Él los iba a utilizar para cumplir su propósito. No fueron sus capacidades, fue el respaldo de Dios sobre ellos. Fue su respaldo, dice. Pero no tan solamente sobresalieron en comparación con discípulos, sus otros compañeros, sino que una vez asignado el trabajo en el palacio, fueron hallados superiores a los sabios de Babilonia.
¿En qué? En todos los asuntos de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor. Ahí la frase 10 veces mejor hace referencia a 10 manos. Dicho de otra manera, 10 personas. O sea, ellos tenían un conocimiento aún mayor de 10 personas juntas. O sea, estaban sumamente dotados o capacitados más que todos para desempeñar cualquier tarea que el rey demandara. Debe de notarse el énfasis dado a la superioridad de aquellos jóvenes en todo asunto que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejor, mejor que 10 personas. Es posible que dicha expresión fuera usada metafóricamente con el propósito de enfatizar la eficiencia de Daniel, Sadrach, Misael y Azarías. Eso podemos usarla de esa manera. En comparación con todos los demás, fueron sobresalientes. ¿Por qué? Porque Dios recompensa nuestra fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios respalda nuestro compromiso para con Dios. ¿Se recuerdan? Les dije que íbamos a ver 3 consideraciones. La primera, la santidad nos va a exhibir en un mundo pecaminoso. La segunda, la santidad nos demandará fidelidad y confianza en Dios. Y la tercera, la santidad, nos permitirá recibir bendiciones de parte de Dios. Si estas 3 cosas están reflejadas en mi vida, estamos honrando a Dios. Pero si no las vemos reflejadas en nuestra vida, no estamos honrando a Dios. Y quiero terminar con eso. Dios cumplirá su propósito por medio de sus hijos, sin importar el lugar y las circunstancias. Dios cumplirá su propósito por medio de sus hijos, sin importar el lugar y la circunstancia. También Dios demanda compromiso y dependencia de sus hijos. Dios demanda compromiso y dependencia de sus hijos. Dios equipará a sus hijos de tal manera que cumplamos con nuestra tarea. Y finalmente, nuestra meta es que nuestra vida refleje la gloria de Dios. Motive a otros creyentes a glorificar a Dios y también sirva como medio para alcanzar a aquellos que Dios ha escogido para su honra y para su gloria. Dios va a hacer eso por medio de sus hijos, por medio de aquellos que procuran la santidad, como medio de glorificar a Dios. Daniel y estos 3 jóvenes pudieron sobrevivir vidas piadosas en medio de esta sociedad tan pecaminosa. Tú y yo podemos hacer exactamente lo mismo, pero no podemos ser pasivos en muchas áreas. Tenemos que ser activos. ¿En qué sentido? Procurar agradar a Dios, mantenernos firmes en esa lucha contra el pecado y confiar en la soberanía de Dios. Yo te animo, no pongas tu juventud como una excusa, como una oportunidad para pecar. Es que los jóvenes así aprendemos, dice. Con los golpes aprendes. Voy a probar a ver qué sucede. No, no te arriesgues. No te distraigas. No te distraigas. Procura la santidad y Dios va a respaldar tu vida y va a hacer que seas ese ejemplo de fidelidad y de buen uso para su honra y para su gloria. Oremos.